Bueno, el día de hoy vamos a ver otro ejemplo relacionado con la dinámica rotacional. El ejemplo dice así: un cilindro y la polea giran sin fricción en torno a sus ejes. Se enrolla una cuerda al cilindro que pasa por la polea y se une a una caja de masa M 3 kilogramos. El cilindro tiene una masa MC 5 kilogramos y radio RC 40 centímetros. La polea tiene una masa MP 2 kilogramos y radio RP 20 centímetros. La caja se suelta del reposo y cuando ha caído una distancia H 1.5 metros, encontrar: inciso A, la rapidez de la caja. Inciso B, la rapidez angular de la polea. E inciso C, el número de vueltas realizado por el cilindro. Entonces, veamos cómo está la situación. Dice que tengo acá un cilindro, ¿sí? Colgado y que gira alrededor de su eje. De este lado está el cilindro. Y de este otro lado está la polea. Esta cuerda que se ataca está atada en el otro extremo una caja. Entonces, si nosotros lo dejamos caer desde cierta altura, desde el reposo, dice que esa caja baja o asciende y recorre una altura de 1.5 metros. Este sería el sistema. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema. Si nosotros nos damos cuenta, pues acá empezamos con la caja. Pues la caja, su peso, masa por gravedad, la polea hacia arriba, perdón, la tensión hacia arriba, tensión. Y en la polea, pues también tengo una tensión que va hacia abajo y una tensión que va hacia el lado izquierdo. Por tercera ley de Newton, para toda acción hay una reacción, pues tenemos acá esta reacción, otra tensión, que está dirigido hacia la derecha. Este sería el diagrama de cuerpo libre del sistema. En el inciso A me piden encontrar la rapidez de la caja. ¿Con qué rapidez la caja desciende esa altura de 1.5 metros? Entonces, si se dan cuenta, pues vamos a usar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, que dice que la velocidad al cuadrado, velocidad final, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura. Entonces, pues si se dan cuenta, acá tenemos todos los componentes. Tenemos la altura, tenemos la velocidad inicial, que en este caso, como dice que parte del reposo es 0. Entonces yo, al hallar esta velocidad, pues ya estoy hallando la rapidez de la caja. Pero lo que no tenemos entonces es una aceleración. Si la aceleración es constante, entonces quiere decir que podemos aplicar las fórmulas de dinámica rotacional. Entonces, veamos para cada uno de los elementos cómo está las fórmulas. Entonces, veamos en el cilindro. Si nos damos cuenta en el cilindro, pues tendremos desde el eje de rotación en la distancia R, pues ahí tengo esa tensión. Si ustedes se dan cuenta y como vimos en el video anterior, esto me forma un torque, ¿sí? Entonces, aplicamos lo que dice que la sumatoria de torque es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Vamos a aplicar acá entonces,
radio por tensión 1, ¿sí? Radio por tensión 1, radio del cilindro obviamente, va a ser igual, que ese es el único torque que me genera en ese cilindro, va a ser igual al momento de inercia del cilindro. Y si ya investigaron o ya se dieron cuenta en el momento de inercia de las figuras conocidas, un cilindro tiene el mismo centro de gravedad, perdón, tiene el mismo momento de inercia que un círculo. Entonces, eh, es un medio de la masa del cilindro por su radio al cuadrado. Este sería el momento de inercia para el cilindro. Nos vamos a dar cuenta también que para la polea es el mismo momento de inercia. Y la aceleración angular. Habíamos visto también que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. ¿Sí? Estamos hablando solo del cilindro. Entonces, acá vamos a ver que este radio se va con un radio de acá y se va con el otro radio de acá. Quiere decir que el radio se cancela. Entonces la tensión 1 va a ser igual a un medio de la masa del cilindro por la aceleración tangencial del cilindro. Ahora veamos la polea. Dice que la polea, si se dan cuenta, pues actúan estas dos tensiones. La tensión que va hacia la izquierda y la tensión que va hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar torque. La sumatoria de torque va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular de la polea. Entonces, veamos que acá, ¿qué me genera torque? Si nosotros nos ubicamos en el eje de la polea, pues me genera torque tanto la tensión 1 como la tensión 2. Su brazo, pues va a ser el radio, ¿sí? Entonces, veamos, pues aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Vemos cuáles serían los sentidos de los torques. Entonces, veamos que acá el radio por la tensión 2, el radio por la tensión 2 va a ser un torque menos, va a ser contrarrestado por la otra tensión, radio por tensión 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, todos los dos están opuestos, entonces por eso se restan. Eso va a ser igual a un medio de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado, que es el momento de inercia, multiplicado por la aceleración angular, que habíamos dicho que es aceleración tangencial partido radio. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos acá esta operación, pues podemos sacar un factor común, el radio, y acá pasa a dividir este radio, se cancela con este radio de acá, y la otra pues se cancela con este radio que está dividiendo acá abajo, quiere decir que los radios en este caso se cancelan. Entonces me queda que tensión 2 menos tensión 1 va a ser igual a un medio de la masa de la polea por la aceleración tangencial de la polea. Entonces vamos sacando por cada elemento. Ahora pues vamos a la masa. La masa pues igual se dan cuenta que está el peso hacia abajo. Vamos a tomar hacia abajo como eje positivo, masa por gravedad, arriba está la tensión y pues esto tiene una aceleración. Entonces dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas sería masa por gravedad positivo menos tensión 2
es igual a masa por aceleración. Entonces, si se dan cuenta, acá nosotros tenemos estas tres expresiones. Pero, regresando al sistema, veamos, este mismo cable, pues es desde aquí que inicia hasta donde está colocada la caja, pues es el mismo cable. Quiere decir que esta aceleración tangencial de acá va a ser la misma cuando pase por la polea, por lo tanto va a ser la misma que tenga la caja. Entonces, pues yo digo que la aceleración tangencial del cilindro va a ser igual a la aceleración tangencial de la polea y eso va a ser igual a la aceleración que había dicho que esta es la aceleración de la caja. Entonces esas tres aceleraciones son las mismas. Entonces vamos a llamar a todas esas aceleraciones simplemente como A. Veamos entonces, tengo estas dos expresiones, la tensión 1, la tensión 2 y acá vamos a aplicar la ecuación que dice tensión 1 menos tensión 2, un medio de la masa de la polea por la aceleración. ¿Sí? Vamos a aplicar esa fórmula. Entonces yo tengo que tensión 2 va a ser igual masa por gravedad menos masa por aceleración menos la tensión 2. La tensión 2 vale un medio de la masa del cilindro por la aceleración y esto va a ser igual a un medio de la masa de la polea por la aceleración. Entonces, si se dan cuenta, acá todo va a quedar en función de las masas del cilindro y de la polea y de la aceleración. Entonces, veamos, vamos a pasar esta expresión del otro lado de la ecuación para que me quede solamente la masa por la gravedad en un lado de la ecuación. ¿Sí? Un medio de la masa de la polea por la aceleración más un medio de la masa del cilindro por la aceleración más la masa por la aceleración. Voy a dejar en un lado de la ecuación todo lo que me implica la aceleración. Y en el otro lado pues está la masa por la gravedad. Saco un factor común acá. Saco este factor común A, factor común de esas tres expresiones, y me queda que A multiplica a toda esta expresión, un medio de la masa de la polea, más un medio de la masa del cilindro, más la masa. ¿Sí? Entonces paso toda esta expresión dividiendo al otro lado de la ecuación y me queda toda esta expresión. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ya despejo yo la aceleración para estos datos que sí los tengo, las masas de cada una de los elementos y la gravedad. Entonces ya aplicamos los datos numéricos, 9.81 por 3 kilogramos partido un medio por la masa de la polea, que son 2 kilogramos, más un medio de la masa del cilindro, que son 5 kilogramos, más la masa de la caja, que son 3 kilogramos. Haciendo esta operación me da un resultado 4.52 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es la aceleración que tiene el sistema, aceleración tangencial. Entonces, aplicamos la fórmula que vimos al principio para movimiento o caída libre. Si se dan cuenta, tengo yo acá que la velocidad, en este caso final, o la velocidad que va a tener la caja al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura. Como sabemos, el sistema parte del reposo, esta velocidad inicial es 0, entonces simplemente despejo la b, la velocidad. Dice que es la raíz cuadrada de 2
por la aceleración que habíamos calculado, 4.52, por la altura que se desplaza, 1.5. Entonces, acá me da que tengo 3.68 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con que la caja cae, ¿sí?, del sistema. Esa es la velocidad, el inciso A. Vamos a ver el inciso B. Dice cuál es la velocidad angular de la polea. La velocidad angular de la polea, pues podemos aplicar esta ecuación que dice velocidad final o la velocidad que queremos calcular va a ser igual a velocidad inicial más aceleración angular por tiempo. La velocidad inicial, pues sabemos que parte del reposo es 0. Entonces, pues solamente necesito el tiempo. Pero el tiempo lo puedo calcular con esta fórmula, ¿sí? La fórmula de la altura o el delta Y es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Si se dan cuenta, tengo todos los elementos para calcular el tiempo. Esto se me hace 0 y despejo t. T entonces me queda 2 por esa altura partido la aceleración tangencial. Entonces le ponemos dato 2 por 1.5 partido 4.52, todo eso raíz, y me da un tiempo de 0.81 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la caja va a descender y va a recorrer esa altura en 0.81 segundos. Pues esos 0.81 segundos también van a aplicar desde que la polea parte del reposo hasta llegar a este tiempo, esta cierta velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esto se me hace 0. Velocidad angular, pues ya sabemos que es aceleración partido radio. Aceleración tangencial partido el radio de la polea. Todo eso multiplicado por el tiempo, ¿sí? Entonces, acá nosotros aplicamos la fórmula, ya aplicamos los datos que tenemos, 4.52 dividido 0.2, todo eso multiplicado por 0.81. Entonces el resultado, ya operando, me da 18.32 radianes por segundo. Esa sería la velocidad de la polea, velocidad angular de la polea. Y vamos con el inciso C. Dice que cuántas vueltas da el cilindro en ese sistema, en esa dinámica rotacional. Para eso, pues voy a utilizar la fórmula, ¿sí?, de desplazamiento angular del cilindro. El desplazamiento angular del cilindro va a ser igual a velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Si se dan cuenta, pues también puedo yo calcular la aceleración angular del cilindro. Como habíamos dicho que la aceleración es la misma para todo el sistema, entonces yo de acá puedo despejar o puedo encontrar la aceleración tangencial, que sería aceleración tangencial partido el radio del cilindro. 4.52 dividido 0.4. Eso me va a dar 11.31 radianes sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. Entonces, vamos a calcular.
Como habíamos dicho que parte del reposo, pues aquí la velocidad inicial es cero, entonces solo me queda un medio de la velocidad angular por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo podemos ver ya con datos, un medio de 11.31 por 0.81 al cuadrado. Operando, eso me da 3.71 radianes. ¿Sí? 3.71 radianes. Eso pues tengo que ver cuántas vueltas son. Entonces solo hago la conversión. 13.71 radianes. Una vuelta tiene 2 pi radianes. Se cancelan las radianes. Divido 13.71 sobre 2 pi y me da 0.59 vueltas. Eso quiere decir que ese sistema o el cilindro ni siquiera da una vuelta completa. ¿Sí? Este es el resultado de este ejercicio.